Bueno, si hay un tema transversal a nuestra programación desde Desafío Tierra y Futuro 360 ha sido la necesidad de proteger a los humedales por distintas razones. Algunas tienen que ver con la sostenibilidad de la vida humana y todos los servicios ecosistémicos que prestan estos ecosistemas son complejos, albergan distintos tipos de vida, pájaros, insectos, peces, microorganismos que son estructurales para que nosotros podamos vivir de la manera que lo hacemos, pero también son protectores frente a desastres como por ejemplo los tsunamis. Se ha comprobado científicamente que una costa que está protegida, por ejemplo, por un humedal es mucho más resiliente frente al impacto de una ola de tsunami que una que no tiene ese humedal natural. Y por lo mismo hoy día se están restaurando muchos de ellos. Pero hoy queremos hablar específicamente de un tipo de humedal, que son los pomponales presentes entre la región de los lagos y Magallanes. Existen muchos distintos tipos de humedales. Las turberas y pomponales son ecosistemas particularmente complejos y que prestan un montón de servicios ecosistémicos, capturan carbono, tienen una capacidad de retener el agua enorme, mucho más allá de los mismos humedales que antes citaba. Y es por eso que hoy queremos hablar con el vocero y coordinador de la organización Defendamos Chiloé, que ha sido una de las que más ha llevado esta causa adelante. Estamos con Juan Carlos Vivero. Muchas gracias por estar aquí, además hacer el esfuerzo de venir desde Chiloé a conversar sobre este tema, Juan Carlos. Gracias, Paloma, por la invitación al programa CNN, encantado. ¿Por qué son tan importantes los pomponales? Muy buena pregunta. Has dicho algo clave, el tema de los servicios ecosistémicos dentro de un contexto. Estamos en un contexto de emergencia climática y probablemente yendo a algo más grave aún, que es un colapso climático y ecológico, a una sexta extinción de especies a nivel masivo. Entonces, en ese contexto, las turberas y los pomponales pasan a ser un tipo de humedal muy especial y muy particular, sobre todo en el tema de la crisis climática. Es un sumidero de CO2, es un capturador del CO2 de la atmósfera, este gas que nos tiene en esta situación, ¿no? Por lo tanto, es ahí la principal causa por la cual nosotros estamos promoviendo esta ley que prohíbe la extracción de turba y de pompón. ¿Por qué se extrae el pompón? Porque tiene un valor económico en el mercado. Si bien es cierto, bastante informal y esporádico, solo en épocas de verano, pero permite a ciertas personas tener un ingreso, que es un factor que también hay que considerar a la hora de legislar. Ahora, este pompón es conocido, este musgo es un musgo que tiene unas propiedades y esa es la razón por la que se extrae. ¿Para qué se usa el pompón? El pompón se usa principalmente se exporta seco a países asiáticos que después lo devuelven en esta especie de producto para almácigos de plantas, por ejemplo. Porque como retiene mucha humedad, retiene agua, es un muy buen producto para mantener la humedad en lo que se usa en todo el tema de floricultura, jardinería y todo ese tipo de cosas. O sea, el nivel de huella que puede llegar a tener ese pompón no tiene número, porque en el fondo se va de acá, llega a Asia para que te lo devuelvan para cultivar tus propias plantas en tu propio país, pero luego de ser procesado. Ahora, estos mercados, hablemos de este mercado específicamente. ¿Es un mercado formal? ¿Cuánta gente trabaja en la extracción del pompón específicamente? Que como decías es bastante estacional, que ocurre en el verano principalmente, ¿no? Mira, hace un tiempo atrás, antes del contexto de emergencia climática en el que estamos, no había problema con la extracción de este producto, turba y pompón. El problema está en que el contexto ha cambiado. Entonces hoy, quienes se dedican a eso pasan a ser un tema que genera ruido en esta ley, la gente que extrae pompón y turba. No hay registros formales de aquello. No se sabe ni en el Ministerio de Medio Ambiente ni en el Ministerio de Agricultura cuántas personas se dedican. Pero se sabe que lo hacen. Pero sí que sabemos, por lo tanto, que es una actividad esporádica porque se cosecha prácticamente los puros veranos y que a la vez también es bastante ilegal al no haber registros, a pesar de que hay un decreto ley que es el 25 que regula la extracción del pompón, pero solo cuenta con 52 planes de cosecha, por ejemplo, en el año 2020. Es decir, hay una gran especulación en este momento de cuánta gente se dedica a eso. Pero lo más importante no es solo cuánta gente se dedica a la extracción del pompón, sino que el cambio de paradigma, Paloma. Hoy día, en este contexto de emergencia climática, vamos a seguir legislando para un modelo de desarrollo que extrae cualquier tipo de cosa, o vamos a cambiar ese paradigma y vamos a legislar para protegernos de esta emergencia climática, para que los ecosistemas que prestan estos servicios de capturar CO2 sean protegidos y tengan conservación efectiva. Ya, ahora, aquí hay una cosa que tiene que ver con, por supuesto, encontrar las mejores salidas para que el trabajo no sea lo que se impacte, pero aquí hay una cuestión más profunda, que es que
lo que se impacta con la extracción del pompón no es solo la capacidad que tenemos como Chile de ayudar a la captura de carbono, sino también que retiene mucha agua. ¿Cómo funciona el sistema de agua en específico en Chiloé para que estos ecosistemas cumplan una función relevante? Como te decía, en primer lugar, el gran servicio ecosistémico es el sumidero de carbono, esta captura. Una hectárea de pompón de 1 metro de profundidad puede capturar hasta 400 toneladas de CO2. 400 toneladas de CO2. Y en el tema del agua, la misma hectárea de 1 metro de profundidad, hasta 8 millones de litros de agua. Entonces, dado este contexto, como repito, de emergencia climática, con una escasez hídrica que ha tenido hasta el 50% de las comunas de Chile bajo ese decreto, es un ecosistema que evidentemente hay que conservar y no explotar. Ahora, cuando uno va a Chiloé, lo que uno no se pasa por la cabeza es que en Chiloé haya problemas de agua. ¿Hay problemas de agua? Efectivamente, llevamos más de una década en sequías veraniegas. Pasamos un año, ahora por primera vez en nuestra historia, un año bajo decreto de escasez hídrica, en un lugar que llueve entre 3.000 y 4.000 milímetros cúbicos al año. Eso nunca nos había pasado en el archipiélago de Chiloé. Entonces, claro, nosotros dependemos 100% del agua lluvia. Y ahí, desde el punto de vista de la capacidad de capturar y retener el agua, ¿cuál es la función que cumplen los pomponales y de qué manera uno podría asegurar el cuidado del suministro? Los pomponales 100% regulan el ciclo hídrico. Son los que capturan el agua cuando llueve en invierno, la retienen y la sueltan en primavera-verano. Regulador 100%, como una llave cualquiera en la casa. La abres o la cierras para que pase el agua o para que no haya agua. Cuando explotamos estos ecosistemas y arrasamos estos ecosistemas, que es lo que está pasando actualmente, lo que hacemos literalmente es partir o quebrar el ciclo hídrico. Nosotros en Chiloé no tenemos las nieves que se derriten en los veranos y nos generan agua potable a través de los ríos. Nosotros tenemos netamente la lluvia, regulada a través de esta, como te digo, captura de agua en invierno, y suelta el agua en verano. Ese es su servicio fundamental para el archipiélago de Chiloé. ¿Y ustedes tienen algún registro de cuántos pomponales existían y cuántos existen ahora? En el fondo, ¿tenemos algún mapa de la extracción? No de la extracción 100%, pero sí hay registros en el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, sobre cuántos son los humedales de Chile, y están estos tipos de humedales que son turberas y pomponales ahí, pero no está actualizado, así que no hay una información 100% exacta, lo cual debería construirse ahora. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo vamos a saber el impacto que está teniendo? El tema de la medición es muy clave. Ahora, hacia adelante, ¿cómo ven ustedes que puede coexistir el trabajo eventual en este tipo de ecosistemas con la preservación de los mismos? ¿Dónde se fija el equilibrio, Juan Carlos? Porque lo que pasa cuando nos planteamos desde el medio ambiente, uno dejaría de hacerlo todo, pero sabemos que los humanos no podemos dejar de hacerlo todo. Es un punto súper importante que tiene que ver con el modelo de desarrollo de Chile. ¿Cuándo vamos a empezar a legislar para que efectivamente los ecosistemas que mitigan o nos protegen del cambio climático tengan conservación efectiva? Esa es la pregunta de fondo. Nosotros creemos que el momento es ahora. ¿Y cómo se hace esto? Pues una de las maneras de hacerlo es que el gobierno de Chile intervenga ahora en este momento de la ley y pueda proponer una estrategia de transición justa o de reconversión productiva. Porque pasa lo siguiente, Paloma. Si las industrias extractivistas siguen arrasando los ecosistemas clave para mitigar la emergencia climática, nos estamos poniendo la soga al cuello. Estamos yendo hacia una dirección que no tiene otro destino más que el colapso total. Y es importante que sepamos que está en juego el colapso de la especie humana y del planeta, no de nosotros allá en Chiloé, ni del sur de Chile. Juan Carlos, a propósito de distintas coyunturas, el archipiélago de Chiloé es una zona donde se desempeñan muchas actividades productivas, la salmonera, hay mucho tránsito por ser un archipiélago también, hay grandes embarcaciones pequeñas. Hemos sabido mucho de la zona también a propósito de los accidentes de las ballenas. ¿Cómo ven ustedes la relación con la comunidad en estas materias? Lo planteo porque
Antigua fue la discusión en torno al puente del Chacao y las oportunidades que iba a traer, o incluso al mall que se instaló, ¿verdad? Que se supone que un buen pedazo de la población lo necesitaba, lo aprobaba y lo requería, mientras otro trataba como de preservar y de... ¿Cómo se ha encontrado este trabajo? Lo planteo porque ustedes son una ONG que trabaja específicamente en estas materias y pueden probablemente tener discusiones con la comunidad. ¿Cómo se ve dentro de la comunidad la aceptación de estos temas? Nosotros decimos que Chiloé y la Patagonia están en peligro de extinción. Es posible que pronto exista una nueva zona de sacrificio en Chile. Y lo digo con bastante tristeza. Y es posible que esa zona comience en el archipiélago de Chiloé. El equilibrio entre la actividad económica y el empleo y el desarrollo sostenible es un equilibrio difícil, porque venimos del paradigma antiguo, donde lo más importante para Chile era ser un país desarrollado. Hoy día, con la pandemia, con esto del COVID, ese objetivo ya no existe. El país retrocedió un montón a nivel económico, ¿cierto? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, tenemos la oportunidad de replantearnos el nuevo modelo para Chile, para el sur de Chile. Y ese nuevo modelo, evidentemente, que tiene que considerar las actividades económicas, pero de otra manera. Hay actividades que van a tener que desaparecer, Paloma. Probablemente la extracción del pompón y la turba. Y hay otras actividades como las salmoneras que probablemente van a tener que tener un freno grande, porque el daño que están haciendo en un contexto de emergencia climática es tremendo. Entonces, ese equilibrio que es muy difícil, sobre todo en el paradigma anterior, hoy ya no lo es tanto, porque la opinión pública sabe. Nuestra gente en Chiloé sabe lo que está pasando. Nuestra gente en Chiloé sabe que está sin agua, por ejemplo. Pero la gente de Chile, de todo el país completo, sabe que estamos en una emergencia climática y ecológica. Y es un tema que ha salido en todas las encuestas. También ha aparecido, y ustedes lo vieron acá en el programa, con los candidatos presidenciales. El tema está puesto sobre la mesa. Así que tenemos una oportunidad, a través de ahora en el Senado, por ejemplo, específicamente en el pompón y las turberas, de comenzar a delimitar, a dar un nuevo paso para un modelo de desarrollo distinto, con equilibrio. Juan Carlos Viveros, te quiero agradecer por haber estado acá otra vez con nosotros, esta vez en Futuro 360. Muchas gracias. Son ecosistemas críticos para distintas funciones, captura de carbono, retención de agua, pero también para prestar distintos servicios ecosistémicos a nuestra especie y a otras. Son claves para el equilibrio del planeta que está tan en juego en estos tiempos. En esta semana que hemos dedicado aquí en CNN Chile para recordar el Día de la Tierra, quisimos poner otra vez este tema que además está en plena coyuntura en su discusión en la Cámara de Diputados y en el Senado. Así que veremos qué pasa con esta eventual aprobación de una nueva ley para proteger las turberas y los pomponales.